Muy bien, buenas. Estamos nuevamente en una edición más de este consultorio virtual oftalmológico. Quiero darles la bienvenida a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Les pido disculpas por estos pequeños minutos de retraso que hemos tenido, pero bueno, nunca faltan las fallas técnicas, así que gracias a Dios tenemos un buen equipo de soporte que ha podido sobrellevar el problemita, ¿ya? Hoy día estoy contento porque vamos a hablar de un tema apasionante y muy interesante a su vez, que es el referente a cuáles son los cambios oculares, cuáles son los efectos sobre los cuales ejerce el envejecimiento en los ojos. ¿Sabías que eso podía pasar? En los próximos minutos te voy a explicar cuáles son estos los más importantes y sobre todo por qué es necesario conocerlos. Para los que se conectan por primera vez, soy Manuel Pérez Martinot, médico oftalmólogo, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y estamos desarrollando una serie de charlas educativas para la comunidad en general que espero que sean de provecho de ustedes. Sin más preámbulo, quiero compartir con ustedes unas diapositivas para comenzar con la charla. Muy bien, entonces vamos a ver en esta charla, como les dije, los efectos que tiene el envejecimiento sobre los ojos. Y qué mejor que, para comenzar, que estas palabras de Miguel Ángel hace años, en las cuales decía que aquellos que no saben lo que la vejez significa, sepan soportarla con paciencia, la misma paciencia que necesitarán cuando a ellos les llegue. Fíjense qué importante es esto, porque si te pones a pensar, ¿qué pasaba con aquellos artistas de la Edad Media cuando de pronto dejaban de producir, dejaban su arte y muchas veces no sabían, no se podía explicar a través de los libros si era porque habían fallecido o era porque les dio, no sé, alguna enfermedad, etcétera? No nos hemos puesto a pensar que en esa época, como la de ahora, pues sufrían los mismos procesos de envejecimiento. Y acuérdense que a partir de los 40 años ya nosotros empezamos a tener problemas para poder enfocar, para poder ver de cerca, cada vez tenemos que alejar las cosas. Entonces imagínense estos pintores, estos artistas que manifestaban su arte a través de los dibujos, de los tallados, etcétera. ¿Qué pasaba con ellos después de los 40 años, cuando ya no podían ver de cerca adecuadamente? Entonces, todo esto explicaría muchas de las cosas que sucedían con estas personas. Data del año 1342 esta primera imagen, que es uno de los primeros indicios del uso de lentes lectores. Esta es una obra de Tommaso de Módena que hace del cardenal Hughes de Provenza en su escritorio, ¿no? Haciendo unos trazos, y cómo ya se ve el uso de estos lentecitos aplicados sobre la nariz que le están ayudando a magnificar las cosas, es decir, está corrigiendo la presbicia. ¿O qué pasó con la obra de Claude Monet? ¿No? Vemos a Claude Monet que, bueno, nació en 1840, pero murió en el año 1926 y es famoso, pues, por sus pinturas. Lo vemos en plena actividad, acá en la gráfica de la izquierda, siempre con el cigarro en boca, que fue además lo que lo llevó a la muerte. Y vemos aquí en la fotografía de la derecha, con unos lentes gruesos, eran lentes que corregían pues la afaquia. Monet fue operado de catarata, ¿no? En sus últimos años de vida y tenía que usar obligatoriamente estos lentes gruesos y estos lentes además que tenían un tinte
para prevenir el efecto de la luz, ¿no? Entonces, todo eso nosotros lo hemos podido ver pues a través de la obra de Monet. En esta conocida pintura del año 1902, ¿no? Muy conocida, dicho sea de paso, en el camino del jardín de Monet, vemos pues los colores vivos, ¿no? La imagen muy rica en colores y detalles. Sin embargo, fíjense qué pasa años después, 20 años después, en el mismo paisaje, en el mismo jardín, donde ya pues los colores son más apagados y los detalles ya no son tan evidentes. Entonces, ¿qué estaría pasando acá? ¿Monet cambió su estilo de pintura o lo que estuvo pasando es de que ya producto de la catarata, pues ya no veía con esa eh, nitidez y esa calidad visual que solía tener? Y esto pasado se puede ver en otra de las obras, ¿no? Por ejemplo, la casa vista desde el jardín de las rosas, donde en realidad acá no diferenciamos si hay casa o no, solo por el hecho de ver la chimenea. Entonces vemos una serie de tonalidades que van hacia lo amarillo, que es muy característico de los pacientes que empiezan a hacer catarata, esa tonalidad amarilla, esa tonalidad sucia, ¿no? Que fíjense en esta otra obra, ya en el año 25, 1925, Monet fue operado de catarata a fines del año 23. O sea, quiere decir que esta pintura la hizo después de la cirugía. Claro, mejoran los colores, se hacen más vivos, el detalle no es muy bueno porque, claro, estos anteojos, acuérdense que en esa época no habían lentes intraoculares, entonces le operaban de catarata y le ponían unos lentes gruesos, unos lentes fáquicos que se llamaban, que ayudaban, pero no eran pues lo óptimo, ¿no? Y aquí otra de las cosas que podemos ver es cómo ya se pierde la coloración amarillenta que había cuando tenía la catarata en sí y se ven nuevamente, pues le da paso nuevamente a los colores azul y verde que se pierden con la catarata. Entonces, esto es algo que en algún momento vamos a conversarlo, es un tema que me apasiona, el tema de los cambios que se van produciendo en los artistas y en sus estilos y en su pintura por los problemas oculares, pero lo vamos a dejar para otro momento para meternos de lleno al tema principal de esta charla, que es qué efectos produce entonces la edad sobre los ojos. Quiero comentarles que este tema me viene apasionando de hace muchos años. Ya la primera edición de este libro la hicimos en el 2011, en el 2002, y la segunda edición, que es esta de acá, del libro de principios de geriatría y gerontología, donde nuestro rector, el doctor Luis Varela Pinedo, fue el editor y tuvo a bien invitarnos a un grupo de especialistas para desarrollar cada uno un tema. A mí me dieron el encargo de tocar el tema de los trastornos oculares que ocurrían con la edad en el adulto mayor. Y en este libro pues se puede ver a todo nivel, ¿no? Cómo se ocurre el envejecimiento ocurre en toda la economía del cuerpo, no solamente en los ojos, obviamente, y ahí se hace un detalle de cada una de estas cosas. Esta edición fue motivo de un premio de la Fundación del Instituto Hipólito Unanue a la mejor edición científica en salud en el año 2013. ¿Mm? Y ahí pues se deja claramente establecido que el envejecimiento se da de manera universal, el Perú no está excepto de esto, y que el hecho de que haya aumentado también la expectativa de vida hace pues de que haya un incremento en las enfermedades crónicas no transmisibles en nuestros pacientes. En los países desarrollados se alcanzan tasas de población mayor de 60 años por encima del 15%, entre el 15 al 20%, y esto no es exclusivo de los pacientes desarrollados, de los países desarrollados. En el Perú, en el 2015, ya se hablaba que la población mayor de 60 representaba el 10% y que la población de los mayores de 80 años era el grupo etario que tenía una mayor tasa de crecimiento. Estos son datos según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y se hacían las proyecciones para el año 2025
que estos adultos mayores constituirían entre el 12 al 13% de la población general peruana. Quiero recordarles de que según la Organización Mundial de la Salud, se considera al adulto mayor a toda persona mayor de 60 años. Entonces, redondeando la idea, al igual que el resto del cuerpo, nuestros ojos envejecen también con el tiempo. Es un proceso lento, es un proceso en algunos casos muy sutil, pero nadie se libra de este proceso. A la larga va a ir disminuyendo sí o sí la calidad visual con la edad, ¿no? Entonces tengo los pacientes que van al consultorio y me dicen, yo antes veía 20/20 y veía hasta la hormiga que caminaba enfrente, perfecto. Pero eso era antes, ¿no? Ahora hay que aprender a vivir con la edad que tenemos y de alguna manera conocer que esto está sucediendo, que va a suceder para poder convivir con ello. Muchos de los cambios que ocurren son propios del ojo, ¿no? Nosotros dentro del ojo tenemos una serie de estructuras que son las que se encargan pues de modular, de recibir las imágenes, la luz, transmitirlas, ¿no? Y hacer todo este proceso inicial de la formación de imágenes. Luego todo esto es derivado al cerebro, donde ahí se encarga ya de la interpretación de estas imágenes. Entonces, el ojo y el cerebro comparten desde la embriología, desde la formación de los tejidos, muchos puntos en común y el cerebro, pues se sabe hoy en día que también sufre ciertos cambios producto del envejecimiento. ¿Qué pasa en el ojo del anciano, del adulto mayor? Pues disminuye la producción de lágrimas. Es conocido que la córnea va perdiendo esa transparencia, no solo porque se va poniendo más opaca, como vamos a ver luego, sino porque se va perdiendo esa película de lágrima que se pone encima sobre la córnea. La pupila se hace más pequeña, tanto en condiciones de luz como en oscuridad, ¿no? El cristalino se hace más grueso y esto hace que sea más denso, que se ponga amarillento y que pierda la elasticidad, que es lo que va a ocasionar más adelante el tema de la presbicia. Y finalmente la retina va perdiendo poco a poco pequeñas cantidades de fibras nerviosas cada año y el cerebro también. Entonces, todo este complejo de fenómenos que están ocurriendo van a hacer de que definitivamente perdamos la calidad visual que solíamos tener. Entonces, el ojo del anciano recibe menos luz. Y recibe menos luz porque los medios oculares ya no son tan transparentes. Las imágenes se transmiten con menos calidad y menos color, por lo mismo que estamos hablando. Hay pocas células retinales para llevar las imágenes y codificarlas en el cerebro. En el cerebro, toda la maquinaria para el reconocimiento e interpretación de las imágenes también es menos efectiva. Y todo esto, pues al final, es producto de la exposición que tienen nuestros ojos a lo largo de la vida a mayor cantidad de luz y a mayores concentraciones de oxígeno. Acuérdense que la retina es muy vascularizada y todo esto genera un proceso de oxidación que a la larga van a acelerar el envejecimiento de los ojos. Estos cambios que hemos estado comentando de una manera muy amplia, ¿cómo se traducen a nivel funcional? Bueno, a nivel funcional lo que va a pasar es que definitivamente, mientras más viejos nos hacemos, vamos a tener una menor adaptación a la oscuridad. Entonces, cada vez vamos a ser más ciegos a oscuras. Vamos a disminuir nuestra agudeza visual, ¿no? Y eso lo notamos, por ejemplo, las personas mayores se van a dar cuenta que, y te lo dicen en la consulta, doctor,
Antes yo leía muy bien. Cuando estoy en mi casa y tengo una buena lámpara, una buena luz, lo hago bien. Pero cuando quiero leer el mismo libro en la playa, ya no puedo, o en el campo, o al aire libre. Y claro, lo que pasa es pues que ya se van sumando una serie de fenómenos como reflejos, como eh, eh, lo que le llaman factores de confusión, que hacen que se vaya perdiendo la calidad visual. Se pierde la sensibilidad al contraste. O sea, la sensibilidad al contraste es lo que me permite diferenciar entre blancos, grises, negros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya, por ejemplo, en ambientes abiertos, donde estoy, donde, si quiero ver caras o si quiero ver escenas, ¿no? En un jardín, en la playa, en el campo, entonces me va a ser muy difícil discernirlo, sobre todo si no hay un buen contraste. Los factores de confusión, como les dije, van a aumentar. Entonces va a aumentar el deslumbramiento, va a aumentar la distorsión. Y lo otro que comentábamos, conforme se va haciendo más denso el cristalino, se va generando más catarata, pierdo sobre todo la comparación de los colores, sobre todo en el espectro azul-verde. Estos fenómenos ya se vienen estudiando desde hace un buen tiempo, ¿no? Jessing, por ejemplo, en el año 24 ya establece una relación entre los cambios oculares y el transcurrir del tiempo. Quizás sea el primero en establecer esta relación que existe entre el paso del tiempo y los cambios oculares que se van generando. Fisher, 20 años después, grafica la frecuencia y distribución de la catarata senil en relación con la edad, ¿no? Y encuentra una relación directa. Los cambios que van a ocurrir a nivel ocular, pues tienen ciertas características. Y en cuanto, por ejemplo, a la intensidad, usualmente son cambios leves, tienen poca sintomatología, excepto cuando lo que se compromete es el cristalino. Cuando se compromete, por ejemplo, el cristalino formando catarata, pues me baja la visión. Y mientras más denso se pone, más me va a bajar la visión. Entonces rápidamente la intensidad se va aumentando. O cuando me afecta la mácula, por ejemplo, en un caso de degeneración macular, en un caso de problemas de membranas que ocurren sobre la mácula. Se me afecta la visión e inmediatamente eso ya se hace, ya no es tan leve el problema. O alguna alteración a nivel del eje óptico. En cuanto a la distribución, suelen ser bilaterales, ¿no? Suelen ser simétricos, ¿no? Los cambios que ocurren, por ejemplo, en un ojo pasan también en el otro. Y en cambio, en relación a la edad, pues no podemos hacer una determinación exacta de a tal edad pasa tal cosa, ¿no? Entonces, generalmente estos cambios no son constantes para una edad determinada, pero sí son característicos, ¿no? Como vamos a ver ahora en los ejemplos que les he traído. Entonces, vamos a tener casos en los cuales la relación que existe entre el envejecimiento y los cambios oculares es el factor esencial. O sea, eso se debe por envejecimiento. Por ejemplo, el tema de la catarata senil, ¿no? Hay otros casos donde no es el factor esencial, pero sí juega un rol importante. Por ejemplo, en casos de glaucoma, en casos de retinopatía arteriosclerótica, como vimos en la charla anterior, o cambios a nivel de la posición del párpado, como por ejemplo el entropion, que luego les voy a explicar qué cosa es eso. Y van a existir otros cambios, otras alteraciones oculares que no guardan ninguna relación con el envejecimiento. Entonces, esto es importante saberlo, sobre todo nosotros, los que nos dedicamos a la atención de pacientes, saber qué cosa es relacionado al proceso de envejecimiento, qué cosa no tanto y qué cosa nada, para poder saber aconsejar y poder dar un tratamiento adecuado a mis pacientes. Sorsby en el año 1970 lanza una primera clasificación de modificaciones seniles en el ojo y sus anexos, ¿no? Y los agrupa de manera didáctica en cambios morfológicos, químicos, funcionales y estructurales, ¿no?
Vamos a hablar un poquito de cada uno, pero básicamente nos vamos a enfocar en los cambios estructurales, que son los que podemos ver a primera vista. Pero antes de ver eso, quiero un par de palabras en relación a la evaluación oftalmológica del adulto mayor. Así como nosotros hacemos un paréntesis para hablar de lo que es la atención en el niño, en el paciente pediátrico, pues lo mismo tenemos que hacer con el paciente mayor. Con el paciente mayor se requiere de mucha experiencia para evaluarlo, mucha experiencia para saber que lo que estamos viendo es un proceso producto del envejecimiento. Necesitamos mucho tacto para saber qué cosa le decimos y cómo se lo decimos. Acuérdense que muchas personas adultas mayores son muy sensibles, ¿no? Son muy emotivas y hay que saber cómo decir las cosas. Y sobre todo, tener mucha paciencia. Recuerden que los pacientes mayores ya empiezan a tener problemas en la movilización, ¿no? Por problemas sociomusculares. Entonces van a demorarse entre que se levantan de la silla y van al sillón de examen. ¿Mm? Y eso va a demandar tiempo. Por lo tanto, hay que tener mucha paciencia. A la hora de tomar la agudeza visual, no es lo mismo tomar la agudeza visual a un joven que a un adulto mayor. El adulto mayor al comienzo no va a entender la prueba, hay que explicársela, se va a demorar en darte las respuestas. Entonces, todo eso va a requerir de mucha paciencia, ¿ya? Y eso se lo remarco yo a mis estudiantes. Algunos de estos pacientes son mal informantes, ¿no? Ya sea porque, a ver, no tienen una buena memoria, se olvidan las cosas, o tienen miedo, ¿no? Muchas cosas no te las dicen porque tienen miedo de decírtelas, porque no vaya a ser que si le digo tal cosa al doctor, él me vaya a decir que esto se debe pues a tal o cual cosa, o tengo una enfermedad. Entonces muchas veces ni te la dicen, uno se las tiene que ir preguntando y ahí radica un poco la experiencia también del evaluador para saber qué cosa preguntar, ¿no? O hay algunos que sencillamente no les importa y son indiferentes al examen y no quieren colaborar. Entonces, eso va a requerir también de mucha paciencia y de mucha experiencia a la hora de tomar el examen. O muchas veces viene el paciente y te dice, doctor, me ha bajado la visión. O sea, te dice un síntoma, me bajó la visión. Sin embargo, ese un síntoma se debe a 20 cosas, ¿no? Que no tiene lágrima, que la córnea ya está un poco opaca, que tiene que el cristalino opaco, tiene catarata, tiene además problemas a nivel de la retina, un problema de degeneración macular, y encima tiene también un poco de presión intraocular elevada. Entonces, su baja visual no es producto de una sola cosa, sino es la suma de una serie de problemas. Entonces, eso también hay que considerarlo. Y lo otro es la medida de la vista. Por favor, vuelvo a repetir, la medida de la vista o refracción como la conocemos nosotros es un acto médico y es un arte, ¿ok? Hay que tomarse el tiempo necesario, no es cuestión de agarrar, sentar al paciente, tomarlo por la computadora y un poco más y recetarle lo que sale en ese papelito. No, hay que hacer la prueba subjetiva, tomarse su tiempo y poner lo que más le acomode al paciente y lo que más le vaya a funcionar. De nada saco yo haciendo una excelente refracción si le encuentro una medida que yo sé que el paciente adulto mayor no la va a tolerar y lo que es peor, lo puedo exponer a que sufra una caída con una posterior ruptura, fractura de cadera o cualquier otro problema. Entonces, hay que tener mucho tino y mucho tacto al tratar a estos pacientes. Esto lo traigo solamente como una curiosidad, ya en el año 1990, hace tiempo, cuando todavía era residente de oftalmología, todavía no era residente de oftalmología, era alumno de medicina, hicimos una evaluación en el Hospital Loaiza, en el servicio de oftalmología, y evaluamos 257 pacientes en total, adultos mayores, eran mayores de 65 años, ¿no? Bueno, acá ven la distribución de los pacientes, pero todos eran mayores de 65, porque lo que estábamos viendo era qué cosa encontrábamos, qué diagnósticos encontrábamos en estos pacientes mayores.
Y fíjense que cuando hacemos la distribución por diagnósticos, lejos, catarata era lo más frecuente, casi 92 pacientes, presbicia, obviamente, carnosidades, ¿no? Problemas en los párpados como dermatocalasia, problemas infecciosos como blefaroconjuntivitis, retinopatías hipertensivas, o sea, ya problemas ya con enfermedades asociadas, ¿no? Por ejemplo, cuando cruzamos la información y vimos qué enfermedades, qué comorbilidades tenían estos pacientes, veíamos, por ejemplo, un buen grupo de hipertensos, un buen grupo de diabéticos. Nosotros tuvimos un buen grupo de pacientes que ya habían tenido problemas de accidentes cerebrovasculares con paraplegias eh, como secuela, ¿no? Quizás probablemente por el grupo alto de hipertensos, pacientes con artritis reumatoidea, asma bronquial, hipotiroidismo, etc. Entonces, vemos pues de que en este grupo etario de mayores de 65 años ya empezamos a ver lo que dije inicialmente, enfermedades crónicas no transmisibles que cada vez se van acentuando. Bien, voy a hacer ahora un recorrido muy rápido y muy gráfico de algunos de los cambios que vemos en pacientes producto de la edad, ¿no? Y a manera didáctica he tratado de separarlos, porque no siempre vienen solos, vienen acompañados, de acuerdo a la zona. O sea, lo vamos a hacer de una manera un poco topográfica, de acuerdo al lugar. Entonces, a nivel de párpados, aparato lagrimal, órbita, pues vemos que hay problemas en cuanto a la posición de los párpados. Cuando el párpado se encuentra hacia adentro, se llama entropion. Cuando está hacia afuera, ectropion. Cuando se cae, le llamamos ptosis. Cuando hay una piel excedente sobre los párpados, sobre los ojos, se llama dermatocalasia, ¿no? O blefarocalasia, cuando además de piel se asocia a grasa. La presencia de esas manchitas llamadas antelasmas, la malposición de las pestañas, la triquiasis, mayor aumento de carcinomas vasocelulares, sobre todo en pacientes de piel blanca, la epífora, luego voy a explicar qué es esto, infecciones de las vías lagrimales y el hundimiento de los ojos. La bomba lagrimal lo que hace que al lagrimear se aspire, digamos, por decirlo de alguna manera, la lágrima y que éste vaya por el conducto lagrimal, se va perdiendo con los años. Y eso se debe a la mala posición del punto lagrimal que se pone hacia afuera o por la misma laxitud de los tejidos. Entonces eso hace de que la lágrima, al no pasar por el conducto lagrimal, se rebalse, ¿no? Y el paciente viene a la consulta y dice, me lagrimea el ojo, ¿sí? Pero aquí nosotros diferenciamos lo que es epífora de lo que es lagrimeo. No es lo mismo. Lagrimeo es cuando se me mete, por ejemplo, champú al ojo y hay un acto reflejo por el cual el ojo aumenta su producción de lágrima. Mientras que la epífora no estamos hablando de un aumento en la producción. Es la misma producción de lágrima, pero como no está pasando por el conducto excretor, se rebalsa. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia que a nosotros, para el diagnóstico, nos sirve mucho, sobre todo para el manejo. La producción de lágrima refleja disminuye con la edad, efectivamente, ¿no? Entonces, se dice que el ojo del anciano llora menos, pero lagrimea más. Aquí lagrimea está mal empleado, lo que quiere decir es, tiene más epífora. O sea, llora menos, produce menos lágrimas, pero sin embargo, paradójicamente, se ve que el ojo está lleno de lágrimas porque no tiene por dónde desaguar. La piel de los párpados, al igual que toda la piel del resto del cuerpo, se va a resecar, se seca con los años. Y eso es por la falta de una secreción lubricante natural. Y se arruga. El cabello encanece, las cejas y pestañas se adelgazan, las manchas, los léntigos son comunes y la piel adopta un tinte medio amarillento, ¿no? Y se asocian una serie de tumores benignos, como son los papilomas, como son los antelasmas, las queratosis, ¿no? Que son muy comunes en el adulto mayor. Fíjense en la imagen de este paciente que me llega a consulta, lo que llama la atención es cómo los ojos los tienen bien hundidos, ¿no? Y eso se produce porque la grasa que normalmente tenemos detrás de los ojos en las órbitas
se va atrofiando con los años. Entonces, se va atrofiando y entonces el ojo empieza a retroceder hacia adentro. Por ejemplo, en la práctica para nosotros como oftalmólogos, ver un paciente con los ojos así hundidos muchas veces es un problema a la hora que queremos operar, porque el hueso que rodea la órbita muchas veces dificulta el ingreso de los instrumentos. Entonces, ese es un punto a considerar. Vemos cómo la piel está toda reseca, está agrietada, ¿no? Vemos cómo las pestañas y las cejas se encuentran adelgazadas, con cierta canicie, vemos caída de pestañas, los párpados, sobre todo aquí en el inferior, se nota muy bien cómo le salen estas llamadas bolsas, porque hay una herniación, hay una sumatoria de la laxitud del tejido que cae por gravedad y también una herniación de las bolsas de grasa propias de la órbita, ¿no? Aquí me faltó remarcarles algo, y es, este paciente está, no es que esté cerrando los ojos porque está con sueño, esa es su mirada normal. Y si vemos, aquí el párpado está caído a la tercera parte, pero aquí está prácticamente caído del todo. Y eso se llama ptosis, caída del párpado, que claro, acá en este caso es exagerada, y aquí este paciente sí hay que hacerle una cirugía para poder nuevamente liberarle la vía visual, ¿cierto? Y eso se produce porque empiezan los tejidos, empiezan a hacerse más laxos, a caerse, a desinsertarse los tendones que se encargan de sujetarlo al párpado para con los músculos elevarlo, etc. En este paciente lo que vemos es este exceso de piel sobre los ojos, ¿no? Que le da un aspecto de visión cansada, ¿no? El paciente viene y te dice, doctor, mis ojos se ven como cansados, se encapotan, ¿no? Se encapotan por esta visera que le está saliendo sobre. Inclusive aquí se puede apreciar también cómo ya se están generando bolsas en los párpados inferiores, producto, como les dije, de la herniación grasa, ¿no? Y esto es lo que se conoce como blefarocalasia, que en este caso es bilateral, y se puede corregir quirúrgicamente con una blefaroplastía. Pacientes que tienen posiciones del párpado hacia adentro, y eso genera problemas en el paciente, porque fíjense, estas pestañas que normalmente deberían estar apuntando hacia la parte exterior, pues en este caso están apuntando hacia la córnea, hacia el globo, y lo están lacerando, le están generando heridas. Y eso se produce porque la piel suelta, laxa de esta zona, se vierte por el músculo orbicular que tenemos, un músculo circular que tenemos alrededor de los párpados que hace que se contraigan y se van hacia adentro. Y esto es muy común verlo en personas mayores. Quiero aprovechar la diapositiva anterior, que lo vamos a ver después, pero otra de las cosas típicas es este halo blanquecino que ven, que no es otra cosa que el depósito de lípidos que se encuentran a nivel de la córnea, ¿no? De una de las capas de la córnea, y que se ve este aspecto en anillo, o también llamado arco senil o gerontoxon, también se conoce. Facies, ¿no? La cara típica de un paciente adulto mayor, donde vemos pues que en este caso el párpado del ojo derecho está más bien hacia afuera. O sea, acá lo que tiene es un ectropion hacia afuera. Entonces queda toda esta zona expuesta que se pone roja constantemente. El paciente tiene epífora porque la lágrima ya no puede pasar por el punto lagrimal que está en este nivel y entonces se acumula, se cae o se infecta. Entonces el paciente viene con lagrimeo, viene con que el ojo lo tiene rojo, viene con secreciones, etc. La formación de estas carnosidades en este aumento que estamos haciendo del ojo de este paciente, vemos también que es producto pues de estos alteraciones, de estas degeneraciones que ocurren en la conjuntiva de los pacientes adultos mayores. Aquí tenemos otro paciente donde se ve más claramente el problema del párpado hacia afuera. Esto se llama ectropion, como les dije. Fíjense que el punto lagrimal que está aquí, donde estoy señalando con el puntero, se separa de la superficie del globo ocular
y por lo tanto la lágrima que normalmente debe discurrir por aquí, pues no puede y se rebalsa. Y al rebalsarse es lo que se conoce como epífora. Esto además se queratiniza, es una mucosa, entonces se empieza a poner como, a salirle como engrosarse, ponerse roja, y los pacientes constantemente sufren de este problema. Y estos pacientes, pues, la mayoría de ellos tienen que ser sometidos a cirugías para recolocar el párpado en su lugar. En el paciente de entropion que vimos anteriormente, fíjense cómo la posición de las pestañas hace de que ahora choquen contra la córnea. Y esto le va generando al paciente una suerte de heridas crónicas, de queratitis, que muchas veces se pueden infectar y complicar, inclusive llegando a la perforación ocular. Entonces, eso hay que tratarlo, también se puede operar. Siguiendo con nuestro recorrido, pasemos ahora a lo que sucede a nivel de conjuntiva, córnea, esclera, del iris y qué pasa con el tema de la presión ocular. Ya hablamos hace un rato lo que sucede en conjuntiva con la pinguécula y el terigion, como lo vamos a ver ahora, la formación de arcos seniles a nivel de la córnea y queratoconjuntivitis zika, que son estas heriditas que salen en la córnea generalmente por problemas de lubricación. En el iris hablamos de que la pupila ya no dilata mucho, ni en condiciones ni siquiera de oscuridad. Entonces el paciente tiene normalmente una miosis, una pupila pequeña. La coroide se vuelve más esclerosada, los vasos se vuelven más esclerosados, ¿no? Y también hay alteraciones a nivel de la presión intraocular. Fíjense en este paciente de aquí mayor, cómo la conjuntiva va ingresando hacia la zona de la córnea, y muchos de estos pacientes hacen ceguera por el terigion, que así se llama esta carnosidad. Cuando es más pequeñita y solamente se ve a nivel de una elevación media amarillenta grisácea, se conoce como pinguécula. Cuando esta va avanzando y la degeneración de las fibras colágenas aumenta e invade la córnea, tiene esta forma así triangular, se conoce como terigion. A nivel de córnea, pues ya les expliqué hace un momento, vemos estos famosos arcoseniles o gerontoxos, que no es otra cosa que el depósito de lípidos. ¿Ah? Se pueden ver ya otras cosas un poco más específicas que las vemos al examen con nuestro microscopio, que se llama la lámpara de hendidura, alteraciones en las membranas de Bowman, de Descemet, etc. Todas estas alteraciones hacen que la córnea pierda esa transparencia natural y se vaya viendo pues más opaca. Eso le va quitando calidad visual al paciente. La esclera se hace más transparente, más amarillo grisáceo, ¿no? Y esto se debe pues a los depósitos de lípidos también y a la deshidratación propia de la edad. En la cámara anterior, es decir, el espacio que hay entre la parte posterior de la córnea y delante del cristalino, esta se va haciendo cada vez más estrecha, porque el cristalino se va haciendo cada vez más gordo, se va hinchando por la densidad, por la esclerosis que va teniendo. Entonces, al hacer la cámara más estrecha, estos pacientes son más propensos a hacer, por ejemplo, casos de glaucoma de ángulo estrecho. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno dilata la pupila a un paciente adulto mayor. Fíjense aquí con el microscopio de luz, con la lámpara de hendidura, cómo podemos ver estos depósitos en la parte inferior de esta córnea, ¿no? Justo en esta capa, que es la capa de Bowman, cómo se puede ver este acúmulo de un material blanquecino. En el iris van a ocurrir algunos cambios, se va atrofiando el iris, va perdiendo esa pigmentación, ¿no? Y van a haber zonas de migración de pigmento, que esto también podría generar en algunos pacientes problemas de aumento de presión en el ojo. Ya lo veremos en su momento. La pupila se hace más rígida y dilata mal. Entonces, muchas veces esto nos genera problemas a la hora de querer operar la catarata de los pacientes muy mayores porque la pupila no dilata bien. Y entonces eso nos genera ciertas complicaciones técnicas al momento de la cirugía. Al no dilatar bien, no va a regular la cantidad de luz que entra al ojo, como el diafragma de una cámara fotográfica, y por eso que en noche, en condiciones mesópicas o en condiciones donde hay poca luz, el paciente anciano va a tener problemas para poder ver bien. El músculo ciliar, que es el encargado de fijar el cristalino y hacerlo más delgado o más gordito, dependiendo de lo que uno enfoca, se va atrofiando con la edad, ¿no?
los procesos ciliares, que así se llaman, se hialinizan, se empieza a depositar calcio, disminuye la producción de humor acuoso y esto también hace que el músculo ciliar, al perder su funcionalidad, hace que los pacientes empiecen a generar mayores cambios en el foco de cerca, o sea, la presbicia. En el cristalino también ocurre el problema de la catarata, que no lo voy a detallar mucho ahora porque eso va a ser motivo de una charla posteriormente. Y a nivel del fondo de ojo, pues tampoco está exento de alteraciones. Vamos a ver cambios tanto en el humor vítreo, que es el que rellena toda la parte posterior del ojo por dentro, y de la retina del polo posterior. El cristalino, les voy a adelantar una parte, continúa su crecimiento a través de los años, ¿no? Como por ejemplo el tallo pues, de un árbol, cada año es una capa nueva, ¿no? Y esto mismo va generando más dureza. Fíjense en este paciente, como podemos ver acá esta opacidad marcada, que prácticamente no me permite ver lo que hay posterior, en la parte posterior. Y cuando hacemos el corte de luz con la lámpara hendidura, vemos pues toda esta formación marrón grisácea. Eso es esclerosis, se va volviendo duro, va perdiendo elasticidad, y eso es lo que va a generar la presbicia en el paciente. Y al final esto se produce porque se van acumulando las proteínas insolubles que le dan este color amarillento al cristalino, y es lo que hace que los pacientes con cataratas a este nivel pues pierdan los colores nítidos, vivos, normales, y vean todo con una tonalidad amarillo eh, tirando a marrón o visión sucia, como llamamos, ¿no? Eso se resuelve pues con una cirugía que ya la haremos en su momento de eso. A nivel de la parte posterior, entonces decíamos que el vitrio, que es este tejido que rellena el globo ocular por dentro, se va licuando con los años. Se va licuando y entonces van a haber suspensiones de fibrillas que van a flotar. Y eso es lo que muchos pacientes refieren que son como manchitas, como mosquitas, como gusanitos. Aquí es variada porque es muy subjetivo. Cada uno ve cosas diferentes, ¿no? Porque a la larga lo que va a suceder es que el vitrio, esta gelatina, se despegue del todo de las paredes de la retina. Y ahí también hay que tener ciertas consideraciones porque pueden aparecer también flashes de luz cuando no se ha despegado del todo, y hay que tener mucho cuidado porque puede ser el comienzo de un desgarro o un desprendimiento de retina. Y finalmente, a nivel del fondo de ojo, pues lo que vamos a ver que en el transcurso de los años los vasos cada vez se van haciendo más duros, los vasos arteriales se van haciendo esclerosados, se van esclerosando, va a haber dispersión de pigmento, entonces en muchos casos voy a ver el fondo del ojo así como si fuera atigrado, con ciertas zonas de dispersión de pigmento. En algunos casos voy a ver atrofias de la retina y de la coroides alrededor del nervio óptico, se va perdiendo el brillo también normal que vemos a nivel de la mácula, ¿no? Y son cambios propios pues de la edad. El nervio óptico va cambiando su coloración, se va haciendo cada vez más pálido porque va ocurriendo una atrofia también del nervio óptico, ¿no? Estos vasos sanguíneos, vasos arteriales, se van a hacer cada vez más delgados, se van a hacer cada vez más duros, que inclusive van a generar la formación de cruces arteriovenosos patológicos, las venas se van a hinchar, se van a salchichonar, y en algunos casos esto pues se puede inclusive hasta obstruir, generando las obstrucciones de vasos arteriales o venosos. En este grupo etario también se asocian una serie de enfermedades que se suelen ver típicamente en personas mayores, pero que no voy a entrar en detalle porque las iremos desarrollando conforme iremos viendo las charlas, aunque algunas ya las hemos visto, ¿no? El caso, por ejemplo, de hipertensos que hacen estas hemorragias subconjuntivales, el caso de pacientes que empiezan a generar obstrucciones a nivel de la vía lagrimal y hacen estos sacos de dacriocistitis que se llaman,
que requieren muchas veces de cirugía y de tratamientos antibióticos específicos, pacientes que hacen glaucomas agudos por estrechamiento del ángulo, como les mencioné anteriormente, o pacientes que desarrollan procesos de herpes zóster o herpes zóster oftálmico, ¿no? Y que además tienen asociado problemas de diabetes, hipertensión, etcétera, o problemas a nivel de la mácula, como casos de degeneración macular relacionada a la edad, que ahí también vamos a dedicarle una charla específicamente a esto, dado que es muy importante y es muy prevalente en la población. Muy bien, hasta aquí llegamos con la exposición y vamos a dar espacio, si es que tenemos unos minutos, para poder responder las preguntas que crean convenientes. Quiero agradecerles nuevamente su presencia, quiero agradecerles eh, su paciencia por aguantarme cada vez que salgo a hablarles de mis temas y espero que sean de ayuda y que les sirvan también para aprender un poquito más de la oftalmología. Los invito a suscribirse si no lo han hecho aún a mi canal de YouTube, donde todos estos videos los subo para que posteriormente ustedes con la calma y cuando decidan los puedan revisar, los puedan volver a ver. Quiero agradecer una vez más a la Fundación de Exalumnos de Cayetano Heredia que hace posible que nos podamos reunir periódicamente en forma virtual, llevando pues y compartiendo estos conocimientos para que sean de utilidad. Vamos a dar pase a las preguntas y voy a dejar de compartir la pantalla. Por favor, si hay alguna pregunta que no llegan a hacer, no hay tiempo, tomen nota del correo electrónico que sale aquí en pantalla, manuel.perez.m@upch.pe, para que me la puedan hacer, que con mucho gusto se las voy a resolver en la medida de lo posible. Muy bien. Acá tenemos algunas preguntas entonces. Eva Fleischman, esa información te la doy inbox para ponerte ahí el lugar donde hay atención. Si por favor me pasas un correo o un teléfono, con mucho gusto. Mercedes Malato me pregunta si se puede prevenir la degeneración de la mácula. Bueno, vamos a tocar un tema específico, ¿ya? Vamos a tener una charla específica de degeneración macular, Mercedes, pero te puedo ir adelantando de que hay dos tipos de degeneración macular que ocurre con la edad. Una que llamamos húmeda y otra que llamamos seca. Medidas preventivas, a ver, por años se han venido usando los antioxidantes para poder de alguna manera contrarrestar los efectos de la oxidación propias del envejecimiento, ¿sí? Pero lo que ya una vez que tienes instaurada tu maculopatía, pues no hay mayor medicamento ni mayor medida preventiva, ¿sí? Entonces aquí lo que cabe es hacer tus controles periódicos, sobre todo si hay algún antecedente familiar de que están padeciendo el problema. Katy Velasco me presenta un paciente de 59 años que ha superado el COVID, tenía catarata leve en un ojo y ahora ha disminuido enormemente la visión. Y le dicen que tiene que operarse los dos ojos y que tal vez sería secuela del COVID por el uso de corticoides. A ver, definitivamente hay un grupo de pacientes que desarrollan catarata por medicamentos, ¿no? Por lejos, la principal causa de catarata es la catarata senil, la catarata relacionada a la edad, que se va a ver en personas mayores de 60 años. Pero eso no significa que no haya cataratas en gente menor, sí la hay. Gente, por ejemplo, que ha recibido tratamiento con corticoides crónicamente. En este caso del paciente COVID, pues no creo que haya recibido corticoide tanto tiempo como para generar catarata,
y hasta donde mis conocimientos llegan, el COVID tampoco te está provocando una catarata per se. Entonces, habría que ver qué tan avanzado está el problema del paciente. ¿Mm? A ver, Mercedes Malato me pregunta, doctor, al ver una manchita negra que se mueve en el ojo derecho, ¿podría realizar el experimento de retina? Hemos conversado de esto hace un momento, les explicaba que a nivel del vítreo, en la parte posterior del ojo, existe una serie de fibrillas, ¿no? En este proceso de desprendimiento del vítreo posterior, que es diferente al desprendimiento de retina, el vitrio se va licuando. Y en esa interfase que se va generando entre el gel y el líquido, van a haber partículas en suspensión, que es lo que generalmente nosotros vemos y referimos como manchas, ¿no? Lo importante es que sean manchas que se muevan, que no se queden fijas. Segundo lugar, que no sean flashes de luz, o sea, que no sea como si me estuvieran disparando fotos, porque eso sí me da, tendría que descartar el hecho de que no haya algo que esté traccionando la retina. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si aumentaran, e inclusive podría haber momentos en que me dificultan la visión, sería bueno que hagas una consulta con tu especialista. Berta León me dice, la obstrucción lagrimal también pasa en niños. Mi nietecita tuvo ese problema por unos meses a los 2 años. Efectivamente, la obstrucción de la vía lagrimal ocurre también en niños, pero la causa es diferente, ¿ya? En niños generalmente se debe a un problema en la generación del conducto. Ocurre en niños pequeños donde el conducto lagrimal no terminó de desarrollarse y por lo tanto está obstruido. Y eso, si no es adecuadamente tratado, manejado, puede dar consecuencias como lo que tuvo su nietecita. En el caso del adulto mayor, la causa es totalmente diferente. Es porque se va taponeando o porque el párpado se vierte, como les dije, o porque se va taponeando con, eh, con las mismas células muertas o con la misma basurilla, y eso hace de que el conducto pues no sea permeable. Abel Cortés me comenta que ingresó a la UCI por COVID, tiene lentes correctores, el doctor salió de alta hace 4 meses, lo felicito doctor, me da mucho gusto que se encuentre mejor de salud. Ahora tengo catarata del ojo izquierdo marcada, a 2 metros solo veo silueta, es por la enfermedad. Interesante, es la segunda persona que me pregunta lo mismo, en relación al COVID. Eh, no sé hasta qué punto la enfermedad per se esté generando aumento en el desarrollo de la catarata, ¿ya? Yo lo dudo mucho. eh, El uso de corticoides a altas dosis y por tiempos breves no suele dar este tipo de problemas. En tiempos prolongados sí podría ser. Existen descompensaciones que también podrían de alguna manera empeorar el cuadro de las cataratas, pero lo más probable es de que el paciente haya tenido una catarata previa antes de, ¿ok? Entonces, habría que ver también qué tipo de catarata, porque generalmente estos procesos relacionados a enfermedades agudas o a procesos medicamentosos generan cataratas más bien de índole posterior, que no son muy avanzadas, pero que dan bastantes molestias y que también son quirúrgicas. Como vamos a ver en la charla de catarata, pues el tratamiento al final de cuentas va a ser quirúrgico, ¿no? Pero interesante el tema, yo creo que amerita una mayor revisión. Y muy bien, ya estamos, nos hemos pasado un poquito el tiempo. Sonia Cori me pregunta, a ver, vamos a, yo le voy a dejar a las personas que desean hacer alguna pregunta. Ahí está saliendo en cámara, en la parte inferior, pueden ver que está saliendo aquí. Pueden ver ahí mi correo electrónico, por favor. Escríbanme
con las preguntas que no han podido hacer ahora y cualquier otro dato adicional que necesiten, que yo gustosamente lo voy a responder. ¿Sí? Pues bien, nada, hasta aquí llegamos en esta edición. Quiero nuevamente agradecer su presencia, su participación, agradecer a Fundación Cayetano, que hace posible que nos podamos ver todas las semanas y sigamos cuidándonos y cuidando a los nuestros. Hasta la próxima, amigos. Muchas gracias.